Yo creo que estamos en confianza. ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí. Desde que conocí al Señor, en el 2005, cuando yo me bauticé, hubo una pregunta que se me hizo cuando yo me bauticé. Y aquella pregunta era, ¿reconoces, verdad, cuando uno se bautiza, reconoces tú a Jesucristo como tu único Salvador, como tu sustentador, como aquel que perdona tus pecados y aquel que viene por segunda vez? Y cuando yo había leído un poco de las Escrituras, yo levanté la mano y le digo, yo creo. Y creo que cuando muchos de nosotros hemos pasado por esa situación, creemos de todo corazón que Cristo Jesús realmente es el único que puede salvarnos. Con esto en mente, quisiera exponer la palabra de Dios, pero antes les invito a que inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre, te agradecemos porque tú, Señor, eres maravilloso, porque tu amor es incomparable, porque, Señor, tu carácter es aquel que nos invita a poder ser semejantes a ti. Y rogamos, Señor, para que en todo momento podamos ser semejantes a ti. Señor, gracias por tu palabra y que, Señor, lo que escuchemos sean palabras para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que hagamos nuestras Biblias. Yo sé que trae usted por su Biblia por allí y creo que esta historia usted la ha escuchado ya varias veces. Sin embargo, después de volverla a leer por la 10ª vez, hay algo que me impactó muchísimo al estudiar esta historia. Vamos a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y esta historia es una historia que muchos la hemos escuchado, la hemos entendido, la hemos aplicado a nuestra vida, pero en esta mañana daremos un giro de 360 grados y nos concentraremos en las acciones de un personaje en esta historia. Así es que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús se encontraba en Jerusalén, versículo 25, he aquí un intérprete de la ley, un abogado que conocía la ley, se levantó y dijo para probarle. Este abogado quería cuestionar y probar la respuesta de Jesús. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Señor, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Una pregunta que ya se había escuchado en el joven rico. Y era la misma respuesta del Señor. Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Qué es lo que tú has aprendido acerca de la ley? ¿Cómo tú entiendes e interpretas la ley de Dios? Entonces, aquel joven abogado, en un sentimiento de arrogancia y probablemente de exaltación, le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor, al escuchar sus palabras, versículo 28, le dice, muy bien has respondido. Muy bien has respondido, bien has hecho.
Ahora, ¿sabes qué? Haz esto y vivirás. Haz lo que acabas de decir, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, y vivirás, y tendrás la vida eterna. Sin embargo, aquel abogado, dice la palabra de Dios, queriéndose justificarse porque creía que él conocía la ley, que él la hacía de corazón y que él la hacía al pie de la letra, le dice y le responde al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y dejemos ese versículo ahí, por favor, en la pantalla. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, le dice al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y cuando nosotros nos preguntamos quién es su prójimo, ¿qué podemos responder? Probablemente es aquel que vive al lado de su casa. Probablemente es aquel que vive en la esquina. Probablemente hemos escuchado que es el vecino. Aquel que probablemente conocemos en el trabajo. Probablemente aquella persona que está afuera, ¿verdad? Todas personas es nuestro prójimo. Sin embargo, el Señor responde en esta mañana, ¿quién es el prójimo? La pregunta de aquel intérprete es la misma pregunta que hasta hoy en día, hoy, enero 15 del 2022, está en el corazón de muchas personas porque hay muchas políticas sociales y conflictos raciales en nuestro tiempo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel a quien yo debo amar? Ahora, esta pregunta en un lenguaje moderno podría decirse, cuando ves a la gente a tu alrededor que no se parece a ti, que no es de tu mismo país, que no habla tu mismo lenguaje, ¿deberíamos de ver a esa persona como miembro de la familia de Dios? Aquella persona que probablemente no es ni siquiera cristiano, aquella persona que probablemente es hinduista, que es budista, aquella persona que adora a otros dioses, ¿deberíamos verlos como miembros de la familia de Dios? Esto era lo que aquel joven abogado estaba tratando de entender. Estaba tratando de preguntarle al Señor si teníamos que tratar a todo el mundo como nuestro primogénito o por nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? Hermanos, esta pregunta debería ser una constante pregunta para muchos de nosotros quienes nos profesamos ser cristianos. ¿Quién es nuestro prójimo? Y debería llevarnos a cuidarnos de nuestro comportamiento cristiano, ya que si decimos que nuestro prójimo es todo aquel que necesita a Dios, nuestro comportamiento debería ser semejante al de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, la palabra prójimo no quiere decir vecino, ni aquel que vive cerca de nosotros, ni tampoco se refiere a la persona que se parece a nosotros, o no quiere decir aquella persona que vivió o que nació en nuestro propio país, aquel mexicano que como yo soy mexicano, ese es mi prójimo, ¿verdad? No solamente es él, sino que la palabra de Dios dice que el prójimo es aquel es aquel que necesita o que tiene alguna necesidad. Lo vuelvo a repetir. El prójimo es aquel que necesita o tiene alguna necesidad. Este prójimo es aquel que necesita tu ayuda independientemente de su raza, de su cultura y, escúchame bien, aún de su creencia. Nuestro prójimo es aquel que necesita tu ayuda independientemente de su raza, cultura o creencia. Entonces, en respuesta a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús les cuenta una parábola basada al estado político y social de su época. ¿Sí? Como ustedes saben, los asirios, en un tiempo, aquellos asirios
quienes conquistaron la parte norte de Israel, dejaron y sacaron a muchos del pueblo de Israel. Pero aquellos que se quedaron, ¿sí? Aquellos que se quedaron se unieron en matrimonio con los asirios, y de esta generación de entre israelitas y asirios nacieron y descendieron ¿quiénes? Los samaritanos. Queriendo decir que aquel pueblo de Israel que se había unido con el pueblo de Asiria eran como traidores al pueblo de Israel. Entonces, Cristo Jesús les cuenta una historia basada a la guerra social entre los samaritanos y el pueblo de Jerusalén. Y empieza el Señor con esta parábola diciéndoles: un hombre descendía, versículo 30, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, queriendo decir que este hombre era israelita, ¿sí? Y cayó en manos de ¿quiénes? Ladrones. ¿Y qué le pasó? Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquella persona de Jerusalén probablemente venía a buscar trabajo, probablemente venía a vender algo que él tenía, pero se encontró en este trayecto de Jerusalén a Jericó en manos de unos ladrones, y dice que lo golpearon y le robaron. Y se fueron y lo dejaron tirado a la orilla del camino, como casi muerto. ¿Ok? Y dice el versículo 31 que aconteció que asimismo un sacerdote por aquel camino caminaba y viéndole, ¿qué hizo? ¿Se pasó qué? Se pasó de largo. ¿Dijo algo? ¿No? ¿Hizo algo? Tampoco. Muy bien. Asimismo, dice el Señor, vino un levita, un joven teólogo, que apenas probablemente estaba estudiando las Escrituras. Aquel joven que probablemente estaba todavía temeroso, que estaba en una posición de levita, probablemente no en una posición de sacerdote completamente, y viene y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? También pasó de largo. ¿Sí? Y entonces, dice el versículo 33, pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndolo, ¿qué pasó en su corazón? Fue movido de misericordia. Quiero explicarles algo para continuar con esta historia. En Levíticos 19:34, vamos a la Biblia, Levíticos 19:33 y 34, ¿sí? Levítico 19:33 y 34, las Escrituras y la ley, el Señor le dijo, ¿qué dice la ley? En la historia con este abogado, si él conocía la ley, tenía que haber hecho la ley completamente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley, Levítico 19:33 y 34 dice, cuando el extranjero morare con vosotros, el extranjero es aquella persona que no es de nuestra tierra, ¿verdad? Cuando el extranjero morare con vosotros en nuestra tierra, ¿qué vamos a hacer? No le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, o sea, como que aquel que nació en nuestro país, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, ¿y qué vamos a hacer con él? Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, la ley recomendaba y decía que aquel extranjero que trajeres a tu casa, lo ibas ¿qué? Lo ibas a atender y lo ibas a amar como a ti mismo.
Ahora, este sacerdote y este levita, aunque haya sido una parábola, el Señor Jesús estaba dando a conocer el sistema y el corazón de los profetas y levitas de ese tiempo. A los profetas y levitas no les importaba la gente. Mas un samaritano que ahora pasa por este lugar, viéndole, dice que fue movido por misericordia. Y quiero dejarles algo en claro. Y escuchen esta parte. Escúchenme bien. Dios observa claramente y cuidadosamente cómo tratamos a nuestro prójimo. Especialmente aquellos quienes tienen necesidad o necesitan ayuda en la que probablemente son extraños para nosotros. Dios manda a personas a nuestra vida que están en gran necesidad para probar nuestro carácter. Dios manda a personas a nuestra vida, hermanos. Pone a personas en nuestra existencia para probar nuestro carácter. ¿Sí? Y Dios conocía, Jesús conocía el corazón de los profetas. Jesús conocía el corazón de todos los levitas de aquel tiempo. Jesús conocía el corazón de los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Él conoce tu corazón y el mío. Él conoce no solamente nuestro corazón, conoce nuestras intenciones de lo que vayamos a hacer. Y Él observa cómo tratamos a nuestro prójimo. Entonces, este samaritano, al ser llenado de misericordia, en vez de preguntar quién es él, en vez de preguntar de dónde viene, probablemente es un ladrón, probablemente es una persona que maltrata a sus hijos, probablemente es aquel israelita que tiene algo en contra mía, probablemente este israelita, él cuando se despierte, si yo lo curo, va a venir a hacer guerra en contra mí, porque recuerde que él era un samaritano. Él era una persona odiada. Él era una persona rechazada por Jerusalén. Él era una persona que ni siquiera la gente podía verlo. Si comparamos en este día o en este momento a personas así, ¿qué podría decir usted? ¿Qué tipo de personas se sienten probablemente rechazadas en este momento? Hay muchas personas allá afuera en el mundo que se sienten rechazadas por aquellos quienes profesamos ser seguidores de Cristo. Y es lamentable. Mas a aquel samaritano no le importó. Y dice la palabra de Dios, versículo 34, y acercándose, teniendo con él probablemente lo necesario para el camino, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su caballo, en su cabalgadura, lo llevó hasta el hotel, hasta el mesón, ¿no? Lo llevó al hotel y lo cuidó toda la noche. Y lo cuidó de él. Al otro día, al partir, dice que él sacó 2 denarios, probablemente en un mundo real, sacó aquella tarjeta American Express, aquella credit card, no sé, con un crédito alto, y le dijo al de enfrente, al front desk, mira, aquí está el pago por aquel que yo traje anoche. Cuídalo. Él puede llamar a room service si quiere comer algo. Que él venga y coma. Si él necesita estar más tiempo, cóbramelo a mí. Aquí está la tarjeta. ¿No? El samaritano cuidó de él de una manera más allá de lo que probablemente usted y yo alguna vez pensemos hacer. Cuidó de él hasta pagar el mesón. Y dice versículo 35, que le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínese. ¿Quién quisiera un prójimo como él?
¿Verdad? ¿Quiénes quisiéramos tener un primogénito como él, no? Que cuando tengamos una más grande necesidad, no solamente venga a nosotros y nos diga, hermano, estoy orando por usted, sino que vaya más allá de eso y probablemente nos ayude a proveer de acuerdo a sus posibilidades nuestras necesidades. Entonces, en vez de preguntar quién es mi prójimo, el Señor le pregunta, terminando esta parábola, le pregunta a aquel joven abogado. Y en vez de preguntarle quién es mi prójimo, le hace la pregunta y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Queriendo decir, ya no quiero preguntarte quién es tu prójimo, sino quién es aquel que se comportó como un prójimo. Y entonces, aquel abogado, conociendo la respuesta correcta, lleno de arrogancia, lleno de egoísmo y teniendo un sentimiento racista contra el pueblo de Samaria, no pudo ni siquiera mencionar el nombre samaritano, sino que respondió y dijo en el versículo 37, el que usó de misericordia de él. Conociendo Jesús su corazón, conociendo Jesús su vida y de dónde él provenía, le responde de la misma manera que al principio. Ve, haz tú lo mismo. Hermanos, aquel intérprete sabía que aquel que había mostrado misericordia era aquel que probablemente no estaba de acuerdo con él. Aquel que había mostrado misericordia probablemente era esa persona a quien estaban en guerra en todo momento. Aquel que había mostrado misericordia era aquella persona quien probablemente no estaba de acuerdo con ese pobre abogado. Un escritor muy famoso dijo, no hay distinción racial, ética ni de religión que sea reconocida en las huestes celestiales de Dios. Cristo Jesús nos ve a todos como sus hijos. Cristo Jesús nos ve a todos como sus seres creados más amados. Cristo Jesús nos ve a los pequeños, a los más grandes, a los de Puerto Rico, a los de República Dominicana, a los mexicanos, a los hondureños, a los salvadoreños, a los colombianos, a los estadounidenses, a los de Nigeria, España, China, Japón. A todos nos ve como sus hijos. Nuestro creador y el creador del universo ve a seres humanos, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente del pasaporte que usted tenga probablemente en su casa, esa visa estadounidense probablemente, en las cortes celestiales lo que importa es solamente una cosa: su carácter y mi carácter. Lo hemos visto en esta mañana. Debemos reproducir, reflejar y resplandecer el carácter de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Aquel samaritano respondió, resplandeció y dejó saberle a aquellas personas que estaba revelando el carácter de Dios. Aquella persona fue lleno de misericordia contra alguien que probablemente estaba herido, quien estaba en más necesidad. En las huestes celestiales, Señor, es más importante que usted y yo hayamos nacido del Espíritu Santo. Eso importa más que en vez del lugar de nacimiento de usted y yo. El Señor nos ve como sus hijos, nos ve como creación de su mano. Cristo Jesús nos ve como personas dignos del reino. Es más, ¿sabe qué? Cristo Jesús lo ve a usted y a mí como candidato para llenar aquellas 3/4 partes de ángeles que fueron derrochadas por el cielo. Usted y yo somos candidatos.
Usted y yo, Cristo Jesús nos ve como aquellos quienes pueden estar ante la presencia del Padre, alabando y glorificando su nombre día tras día. Cristo Jesús lo ve a usted y a mí como eso. Cristo Jesús nos ve como personas semejantes y como personas quienes son capaces a tener el carácter semejante de Dios, independientemente de nuestro color o nuestra raza. Cristo Jesús nos ve así. Sin embargo, hay personas a quienes no vemos como dignas del reino. Probablemente hay personas en nuestra vida quienes dejamos saber que esa persona no es digna del reino. Probablemente afuera el mundo piensa que porque está trabajando en un prostíbulo, porque es una persona adicta al alcohol o a las drogas, porque es una persona que está constantemente matando, asesinando. Probablemente personas allá afuera quienes están molestando a niños. Probablemente personas quienes han estado maltratando a sus esposas verbal, emocional o físicamente. Las vemos como que no son dignas del reino de Dios. Pero hermanos, lo dijimos en la mañana, cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, cuando le reproducimos en nuestra vida, aún aquella persona tan más por más pecadora puede llegar y venir a decir: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Recuerda aquella persona que estaba clavada en la cruz al lado de Cristo. ¿Era esa persona más o menos pecador que usted y yo? Era de la misma manera. Mas aquella persona, viendo a Cristo Jesús en la cruz, siendo crucificado por sus pecados y por los míos, lleno de amor y misericordia y de humildad, le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Que nuestra vida sea como aquel samaritano, que en todo momento podamos decir: Señor, acuérdate de mí, Señor, cuando se acabe la gracia. Acuérdate de mí, Señor, cuando esté en mis últimos días, porque nadie sabe los días que tiene contados. ¿Sí? Jesús escogió a esta persona que era despiadada, a esta persona que probablemente había sido rechazada. Y nuestros hermanos en algún momento han encontrado en esta situación. El cuidado demostrado por aquel samaritano refleja aquel cuidado demostrado por las personas y los cristianos. La iglesia de Cristo Jesús tiene que ser un lugar donde aquellos quienes están lastimados, aquellos quienes están caídos, aquellos quienes están al borde de la muerte, puedan venir y recibir amor y esperanza. Nuestra iglesia de Lakeland debe ser un lugar donde personas que estén allá afuera, probablemente muertos espiritualmente, probablemente librados de la esclavitud en la que se encontraban, probablemente hay personas que los han dañado emocionalmente. Cuando ellos vengan a este lugar, usted y yo, hermano, tenemos que cuidar sus heridas, tenemos que sanar sus aflicciones. Tenemos que abrazarles y si es posible llevarles no a un hotel, pero llevarles a nuestro hogar y dejarles saber que ese es un lugar donde ellos pueden encontrar sanidad, salvación y vida. Nuestro hermano, nuestro prójimo, es aquella persona que usted ve, que usted siente y que usted sabe que tiene necesidad. ¿Usted sabe la palabra en inglés que significa mercy? ¿Alguien sabe qué significa mercy? Misericordia. La misericordia es la compasión en acción de una persona. Cuando usted y yo utilizamos la compasión, una compasión legítima,
en la cual usted puede conectarse emocionalmente, en la cual su capacidad es capaz de ayudar a la persona sin importar quién sea, entonces el nombre de Cristo es demostrado en usted y en mí. El amor que está en nuestros corazones no debe ser un amor de palabra, sino un amor en acción. Y termino. Nuestra devoción a Dios debe ser vista en nuestro carácter con nuestro prójimo. ¿Quiere usted reflejar el carácter de Dios? ¿Quiere usted ser semejante a la gloria de Dios? Demuéstrelo con su prójimo. Su prójimo es probablemente aquella persona que está sentada de su lado, que sea su esposo. Ese es su prójimo. Aquella persona que me ve en internet, probablemente su prójimo sea aquella persona que está conectada igualmente con usted en este mismo momento. Ese es su prójimo. ¿Sí? Entonces, hermanos, hago una última pregunta. ¿Y me permiten hacer esta pregunta un poco difícil? Y no me responda. ¿Qué tipo de prójimo es usted? ¿Qué tipo de prójimo somos? ¿Somos aquellos que pasamos de paso? ¿O somos aquellos quienes estamos dispuestos a demostrar misericordia? ¿Puedo decirles algo más triste? Dice la hermana Cristina, ¿no? He conocido hermanos en otros lugares, gracias a Dios aquí no he conocido a ninguno de ellos. He conocido hermanos en otros lugares que no son ni siquiera los tres. ¿Sabe quiénes son? Son aquellos ladrones, quienes golpean, quienes roban y quienes le quitan la paz y el amor a las personas. Porque en la historia nos enfocamos en el sumo sacerdote, en el levita y en el samaritano, ¿verdad? Pero ¿qué acerca de aquellos ladrones? He conocido hermanos quienes han aún sido los ladrones de esta historia. Imagínense. Pero he conocido hermanos samaritanos, quienes han abrazado a los hermanos. He conocido hermanos aquí en este lugar, quienes han tenido misericordia contra nosotros mismos. He conocido hermanos quienes han abrazado a otras personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué tipo de prójimo es usted? Su respuesta personal será la que lleve mucha gente a los pies de Cristo, a nuestra iglesia, o muy lejos del amor y la misericordia de Cristo Jesús. Cristo Jesús dio a sus discípulos y a aquellos quienes escuchaban parábolas, historias que reflejaban el carácter de Dios y de sí mismo, ya que al reproducir, reflejar y revelar el carácter de Dios en nuestra vida es la única llave para la vida eterna. El reproducir, revelar y reflejar el carácter de Cristo es la única llave para la vida eterna. Le preguntó a aquel abogado, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y a pesar de que guardemos la ley y amemos a nuestro prójimo, tenemos que demostrarlo como aquel samaritano. Quiero ya concluir. No hay nada más hermoso, hermanos. No hay nada más hermoso ante los ojos de Cristo Jesús cuando un samaritano, cuando un hermano cura, carga y se encarga de otro hermano en necesidad. Cristo Jesús se regocija, hermanos. Cristo Jesús se siente contento y yo creo que probablemente sale una lágrima de alegría cuando uno de sus hijos levanta del piso a aquella persona quien ha sido maltratada. Porque ese es su carácter. Ese es el carácter de Cristo. Para obedecer la ley de Dios significa que nosotros, como agentes celestiales, ayudamos a aquellos quienes están en necesidad y tienen una necesidad humana, no importando de la religión o sus creencias.
Obedecer la ley de Dios significa ser rápido en reconocer las necesidades de nuestros hermanos y ser rápido para ayudarles sin preguntarles o reconocer o cuestionarnos si ellos creen en las mismas doctrinas que nosotros creemos. Esto lo escribió nuestra hermana White en 1995. Libro Review and Herald. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente aquel que pertenece a la misma iglesia, escuche esto, o a la misma fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y mayugada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan del carácter de los estatutos del cielo, dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta y es capaz de convertir el alma. Vuelvo a preguntar, ¿usted quiere ser semejante a Cristo Jesús? ¿Usted quiere reflejar el carácter de Cristo Jesús? La manera en cómo podemos hacerlo es reflejando ese carácter con nuestro prójimo. Mire, hermano, hace ya varios años, antes de conocer a Yolanda, mi esposa, a mí se me trataba en la escuela, cuando yo llegué a Estados Unidos, les conté cuando yo me bauticé. Cuando yo me bauticé, yo traía el pelo bien largo, ¿no? Me dice Manuel que yo parecía un rockerito, aquel rockerito, pantalones pegados, camisa negra, probablemente pelo largo, que escuchaba rock todo el momento, de aquel rock pesado. Y llegó un momento en mi vida en el que sentí la necesidad y llegué en una depresión muy profunda. ¿Ok? Llegué en una depresión porque yo no quería venir primeramente a este país. Yo estaba en una rebeldía enorme en México. Así es que yo no quería venir a este país. Pero, como quien dice, me trajeron a regañadientes. Y cuando me trajeron a este país, yo entré a la escuela, no sabía mucho inglés. Así es que yo entré a un programa que se llama GED. ¿Saben qué es el GED? Es el, ¿cómo se llama? Es como la prepa abierta, donde usted puede sacar su certificado de high school. ¿Ok? Mientras estábamos yo buscando un lugar donde sacar el GED, adivinen dónde yo vine a parar. Imagínense aquel joven, delgado, con greña larga, todo de negro, probablemente con colguijes todavía. Y llegué a un lugar en Houston que se llamaba Tigler Center. Y en este lugar estaban ofreciendo el GED completamente gratis, pero era para jóvenes y mujeres embarazadas. Así es que cuando yo entré el primer semestre de GED, era el único hombre. Imagínense, yo entré a la clase entre todas aquellas damas embarazadas y yo el único hombre allí en la esquina. Y de negro. Y todas aquellas mujeres se me quedaban viendo como que este se perdió. Este no es de aquí. Este muchacho no está bien. Así es que yo me sentaba solo en una mesa y todas hacían allá un círculo para estudiar inglés. Mas yo me sentaba solo, porque yo no sabía inglés. Así es que una vez yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, porque eso tardó un término de 6 meses, cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi papá, que en paz descanse, empezaba a predicar acerca del prójimo y empezó a predicar acerca de Cristo Jesús. Sin embargo, yo no creía mucho en eso de Cristo Jesús porque en la iglesia donde yo iba, nadie me hablaba. Porque yo traía pelo largo, porque yo traía negro, yo traía maquillaje en la cara, yo traía colguijes, yo traía cosas en las manos. No tengo ningún tatuaje, pero traía un montón de cosas. Yo hasta traía una calavera aquí grandotota así. Y yo entraba así a la iglesia. Nadie me hablaba. Hasta que un día en la escuela yo no tenía qué comer. Y desde ahí empezó mi hambre.
¿Ok? Así es que imagínense, desde ese entonces yo vivo con hambre. ¿Sí? En ese día yo no traía nada que comer. Mas recuerdo que una señora, creo que ya tenía sus 40 años, que estaba embarazada, que estaba tratando de sacar su GED, se juntó conmigo un día y yo mientras estaba leyendo aquella clase de matemáticas, viene y me dice, oye, vemos que tienes varios días que vienes sin comida. Y me dijo, ¿quiénes vieron? Me dice, pues todas. Porque había un grupo como de 16 señores que estaban en círculo. Y me dice, queremos invitarte a nuestro círculo. Y yo, ¿a mí? Me dice, sí. Me invitaron a su círculo y me dice, bueno, queremos presentar a Jacobo Romero. Él está pues estudiando su GED y la señora no dijo nada y alguien dijo, es que él tiene hambre. Y todas, oh, no, no, no. Empezaron a buscar y una sacó probablemente y un jugo que traía, una señora traía un yogur, otra señora traía unas manzanas, plátanos y sacaron toda ahí una mesa ahí de comida. Porque usted sabe que una persona embarazada probablemente le pega hambre en la escuela. Y entonces me empezaron a dar de comida. Y al siguiente día, otra vez. Y al siguiente día, otra vez. Al punto que cuando yo me gradué de mi GED, hicieron una comida tan grande que yo creo que yo me acuerdo que hasta llevé a mi casa. Es allí, hermanos, donde yo comprendí qué significa ser prójimo. Es ver la necesidad de aquella persona sin importar el contexto de su vida. ¿Sí? Es ver a aquella persona como un miembro más de la familia de Dios. Ahora imagínese, si entre aquel samaritano y aquel judío, entre ellos dos había un roce de guerra, y aquel samaritano pudo llevar en su corazón misericordia contra aquel que probablemente, si lo hubiera despertado, estaba en contra de él, ¿cómo deberíamos ser entre nosotros? ¿Cómo deberíamos ser entre nosotros que profesamos la misma fe, tenemos el mismo espíritu, estamos en la misma iglesia y alabamos a Cristo Jesús? Lo que Cristo Jesús estaba tratándoles de decir, que el carácter de Cristo va más allá de nuestra religión, sino que Él ve a las personas como seres humanos. Reproducir, reflejar y revelar el carácter de Dios es de hoy en adelante el trabajo más importante de nuestra vida. Dios desea que aquellos quienes guardan sus mandamientos completamente, incluyendo el sábado, también tengan una vida llena del carácter de Cristo Jesús. Porque si no, no sirve de nada. Quisiera concluir con estos dos últimos puntos. El deseo a todas las gentes, comenta en la página 466. Por el espíritu que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro espíritu hacia Dios. Lo vuelvo a leer. Por el espíritu que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro espíritu hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor hacia nuestro prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si alguien afirma que alguien ama a su hermano, por favor, ame con todo su corazón. Yo les invito, hermanos, y les pido de favor,
que seamos como Cristo. Que veamos a nuestros hermanos como aquel prójimo que necesita nuestra ayuda. Yo quiero orar en esta mañana por alguien que sabe que necesita amar a su prójimo. Yo quiero orar en esta mañana por alguien quien desea reflejar, reproducir y revelar el carácter de Dios en su vida. Yo quiero orar por esa persona, pase aquí enfrente. Yo quiero orar por alguien que probablemente siente la necesidad de ser un buen samaritano. Y finalmente, yo quiero orar por alguien quien sabe y reconoce que necesita ser más como Cristo Jesús. Si es usted alguna de esas personas, yo quiero orar por usted en esta mañana. Mira, hermano, si hay algo cierto en esta vida, hermanos, y realmente no lo digo porque el tiempo se nos está acabando, ni tampoco porque se vaya a acabar el sábado, sino porque, hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Y creo que si Cristo Jesús viene pronto, tenemos que desde este mismo momento empezar a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hemos estudiado, hemos practicado, hemos estudiado las Escrituras. Probablemente hemos conocido mucho de la palabra de Dios. Pero lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter, hermano. Lo que conocemos de la palabra de Dios se va a quedar en nuestra mente y lo vamos a estudiar por miles y miles de millones. Vamos a conocer más de lo de Cristo Jesús. Pero el Señor está deseoso por encontrar a personas que reflejen su carácter. El mundo, hermanos, allá afuera está deseoso por ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo le invito a que reproduzcamos y reflejamos el amor de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, en este sábado, Señor, queremos primeramente pedirte perdón por nuestras faltas. Señor, realmente no somos perfectos. Señor, realmente nuestra vida no es perfecta. Nadie de nosotros, Señor, lo somos. Solamente Cristo Jesús es perfecto. Mas, Señor, en nuestra vida imperfecta, queremos, Señor, de todo corazón, reproducir, reflejar y revelar el carácter de Cristo Jesús. Señor, ya no queremos ser más nosotros. Ya no queremos ser más el pastor, los directivos, los hermanos. Queremos ser más como tú. Enséñanos, ayúdanos, capacítanos. Pon en nosotros tu Santo Espíritu para que todo lo que hagamos, digamos, pensamos y actuamos en nuestra vida refleje más a Cristo Jesús. Y aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, puedan ver, Señor, tu carácter en nosotros. No para glorificarnos nosotros, sino para que ellos puedan venir ante tus pies y puedan ellos también ver tu gloria. Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu perdón. Necesitamos un abrazo tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser semejantes a ti. Señor, que al ver a nuestro prójimo podamos ser como aquel samaritano que al solamente verlo fue lleno de misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia que tú nos das hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a demostrarla también para nuestro prójimo. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, porque en todo momento tu carácter es de amor. Señor, quédate con nosotros en este sábado.
Permítanos reflejar su carácter hoy y siempre. Y que, Señor, juntos, todos en esta iglesia, podamos estar frente a ti alabando y glorificando tu nombre cuando tú vengas en la honra y gloria de los cielos. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te lo pedimos y te lo agradecemos. El nombre santo y glorioso de nuestro Salvador y nuestro Creador, Cristo Jesús. Amén.